Aquí estamos una vez más invitando a la audiencia de Canal U a Mujeres que Mueven el Mundo, esta coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el Programa de Género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, Centro de Producción y Promoción Audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación, y los servicios de radio y televisión universitarios. Hoy tenemos una invitada muy especial, está con nosotros Mabel Busaniche. Ella es, ante todo, educadora popular, magíster en estudios de género. Ella ha sido una de las fundadoras, una activista feminista fundadora de la Multisectorial de Santa Fe. Ha transitado realmente muchísimas experiencias, ha presenciado la gestación de los feminismos organizados en el marco de Latinoamérica, como por ejemplo cuando en Lima participó del segundo encuentro feminista latinoamericano. Junto a su compañero Pepe Serra crearon la organización Acción Educativa, y así un montón de organizaciones civiles desde las que ha participado y aportado a la construcción social. Con ella vamos a estar charlando en el día de hoy. Las invitamos a seguir compartiendo estos testimonios de mujeres que mueven el mundo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos, y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece. No trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ya estamos con Mabel Busaniche, la verdad que es un placer enorme volver a encontrarte, Mabel, bienvenida. A mí también me encanta volver a verte, ¿cómo no? Bueno, qué bueno. Mira, nosotras empezamos siempre el programa con esta consigna que hemos apropiado de lo personal y lo político, como bien arraigados, y nos gustaría que nos cuentes cómo son tus inicios, tus orígenes, tu familia, cómo iniciaron estas primeras vocaciones. Bueno, yo provengo, diríamos, de una familia bastante acomodada de Santa Fe, con una niñez y una adolescencia, diríamos, con muchas posibilidades que me daban para un futuro en la vida. Y fui a un colegio religioso, diríamos en la historia uno de los mejores, por lo menos en Santa Fe, con unas monjas que a los 12 años partíamos a los campamentos. Tengo 73 años, te imaginas que a los 12, a fines del 50, ir a acampar, veníamos acá a acampar a Córdoba, y teníamos absolutamente todo que hacernos. Y aparte de eso, salíamos con consignas de ver por dónde iba, diríamos, la cuestión de la iglesia, ¿no? Y nos encontramos con el Concilio Vaticano II, después posteriormente con Medellín, empezamos a trabajar en las barriadas con la copa de leche, y desde los 12, 13 años yo cambié, o sea, hice una opción por los desposeídos y las desposeídas, diríamos, ¿no? Y bueno, tuve una juventud que la recuerdo con mucha alegría, porque era de campamento a campamento, y también de una vivencia que después de los campamentos acompañaba a mi mamá, por ejemplo, que tenía un departamento en Mar del Plata, y también hacía la vida que correspondía, o sea que nunca me encerré en un tipo de cosas, sino que fue muy amplia mis posibilidades de vivir la adolescencia. Claro. Una época también muy movilizada, una iglesia muy movilizada, sí, y tiempos convulsionados, tiempos que también te llevaron al exilio junto a tu compañero, a Pepe Serra. Ahí tuvieron un momento de exilio en Latinoamérica. En Latinoamérica, concretamente, bueno, ya nos habíamos casado y yo estaba embarazada de mi primer hijo, Matías, y bueno, fuimos amenazados por las 3A y tuvimos que encontrar de alguna forma cómo irnos, porque nos fuimos en el 75, comienzo del 75, un año y medio antes del golpe. Y bueno, fue un exilio como todo exilio, de rompimiento de muchas cosas, de no entendimiento también de las familias y de los amigos y amigas, porque uno tenía que irse y no comunicar nada. Pero paramos en Perú como para que yo pariera, diríamos. Y íbamos a México porque teníamos trabajado en la universidad allá. Y bueno,
dio la casualidad que se formó una organización que se llamaba CELADEC, que todavía tiene sus secuelas, diríamos, de trabajo, que la había fundado Paulo Freire, y necesitaban tener un educador, un sociólogo, alguien que pudiera no solamente estar en la parte del área teológica, que siempre había estado esa organización, trabajando con el mundo protestante y evangélico, nada que ver con este evangelismo que ahora irrumpe y hace desastre, sino que eran iglesias históricas, que es otra historia, que es otra cosa. Y bueno, comenzamos a trabajar allí, Pepe al principio en comunicación, después en educación popular, y cuando yo entro, diríamos, me hacen la propuesta de hacer un trabajo en teología que, como yo venía de ciertos estudios, pero estudios así muy empíricos, diríamos, ¿no? Y me sentía muy cristiana y muy que tenía que seguir con esa perspectiva, me ofrecen que hiciera todo el pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Algo de eso nos has traído, contanos de estos objetos que compartimos acá. Sí. Ahí tenés los cuadernos del otro lado, son todos los cuadernos que hicimos, que está parte del Antiguo Testamento, sobre todo la parte del Génesis y de ese pueblo de Dios, que se llamaba así, por ese camino de Israel, ¿no? Y el último, que es Jesús y la mujer, que es un poco el que me hace un clic de cómo esta persona que yo lo sentía, diríamos, amorosamente muy cerca de las mujeres, lo constato en las mismas escrituras. Bueno, mira, yo tenía la fiscalización, diríamos, de este trabajo de algunos teólogos, y estaba Gustavo Gutiérrez, o sea que no era una cosa que la hacía solita, nunca me hubiera animado, sino me correspondía hacer el guión y guiar a la dibujante en qué hacer, qué parlamentos poner, y siempre son textos de relectura bíblica. Es decir, la Biblia, si uno se pone a pensar y se los pone a ver, con lo que dice hoy, característica de ese momento, en el contexto y en los modos de vestir y demás, aunque éramos a medios atrevidos, por ejemplo, nos mandamos un Moisés como cholito, o sea, hacíamos esas cosas de picardía, pero no podíamos hacer tanta variedad, por lo menos, pero sí la variedad en el texto que decía hoy. Más actualizado. Y hay otros objetos también, contanos brevemente de cada. Bueno, aquí hay un objeto, diríamos, antes de mi juventud, que fui parte de la formación del Sindicato Único, porque yo me recibo de maestra nacional, diríamos normal nacional de aquella época, sigo trabajando como maestra y sigo trabajando, hice una carrera que se llamaba docente guía, sigo trabajando con el secundario también. Fui la primera mujer catequista en un colegio católico. O sea, tenía 18 y 19 años y yo, no, la llevaba de campamento. Y ya organizada en un sindicato. En un sindicato, que fue el proceso que llevó a Argentina con sindicatos únicos a partir de las asociaciones, y fue la base de CETERA en aquella época, que fue un impulso increíble tener realmente el sindicalizado. Algo que hoy estamos naturalizados, pero en ese momento estaba muy fragmentado. Muy fragmentado y muy perseguido además. Éramos muy perseguidas porque, bueno, en el 71 nos mandamos una huelga de 3 meses y era mantener la huelga de 3 meses de mucha cuestión. Bueno, mucha historia en esta mesa, mucho para desandar seguramente. Pero me gustaría volver de ese exilio en Perú, donde viste que muchas veces se dice de estas feministas, de estas exiliadas que volvieron inoculando un poco ese feminismo y esos nuevos aires que habían conocido afuera. Claro. ¿Cómo fue eso para vos, no? Volver de Perú con estas miradas nuevas. Claro, a mí me producen 3 hechos esta definición del por qué tenía que venir a trabajar con las mujeres. Uno era esto, que me había interpelado mucho. Otra, el segundo encuentro feminista, porque yo era de las reticentes. Había área mujer, pero yo no estaba ahí. Porque pensaba, como muchas piensan, siguen pensando, que ser feminista es estar en contra de los varones, si a uno le iba bien en el matrimonio, ¿para qué me iba a meter en eso? Que eran todas las desahuciadas de la vida. Y bueno,
El segundo encuentro feminista que vi, todo ese paneo, muchas europeas, que estaban colgadas con sus niños y niñas, con sus mochilas, poniendo focos, filmando. Pensá en el segundo encuentro, en el 81, 82. Que el primero se hizo en Colombia, que salieron las cuestiones de las hermanas Mirabal. El segundo se hizo en Perú. Y fue realmente impactante para mí ver eso. Digo, mujeres de todo tipo, y esto, además, dormía con 2 parejas lesbianas. Entonces, para mí todo era nuevo, todo esto, ¿qué es esto? Y dije, pucha, pero qué interesante, qué pluralidad, hay algo ahí. Estaba también, que había interpelado, había hecho un encuentro también de 2 meses en Nicaragua, trabajando esta cosa feminista entre cristiana y marxista, que también era muy revolucionario y muy revoltosa esa triangulación. Y bueno, yo dije, voy a empezar a experimentar las cartillas que habíamos hecho, y también lo hago allá, y esa fue la definición total, con una chola que me muestra en un lugar que ellas trabajaban, educación popular, un pequeño ranchito con esteras, porque allá no llueve, que tenía un montón de silbatos, tenía una camita, muchas cuestiones de primeros auxilios y una silla. Y digo, ¿y esto para qué es? Esto es para salvar a las mujeres golpeadas. Tienen todas silbatos escondidos, que cuando empieza la pelea tocan el silbato, y la manzana, la responsable, la llevaba allá. Entonces ahí yo dije, pucha, por todos lados. Dije, yo tengo que trabajar con las mujeres, acá no hay otra que trabajar con las mujeres. Volvimos, y entonces ahora sí contesto tu pregunta. Cuando regresamos con un proyecto de alfabetización también. Había el 33% de analfabetos, y pensábamos que eso que habíamos tenido como capital y experimentado, lo podíamos llevar a la Argentina. Bueno, lo vamos a contar en lo que sigue del bloque, porque hay un montón de historia ahí detrás. No. Así que hacemos un próximo bloque para seguir charlando con Mabel Busanich. Y te has vaciado la botella de ron, tanto rencor en tu corazón. Al menos pretendemos, y por eso defendemos. Seguimos charlando con Mabel Busanich. Te habíamos presentado como educadora popular. ¿Qué sería, que seguís siendo, una educadora popular? Y bueno, una educadora popular ahora también se ha resignificado mucho, pero hace 30 años era una opción realmente por las zonas más necesitadas, y en el caso nuestro, por las mujeres más desposeídas, y ahí teníamos que ir con algún proyecto. Teníamos que encontrarnos con ellas y empezar a trabajar. No se hablaba todavía desde perspectiva de género, hablábamos de los estudios de la mujer, después los estudios de las mujeres, pero ahí teníamos ¿cómo te puedo decir? Muchos antecedentes latinoamericanos de cómo trabajaban con las mujeres. Y la teníamos ya conceptualizada dentro de un feminismo popular. Y yo siempre cuento que no pasaba nada, y empezamos a hacer la cartilla primera para trabajarla en Argentina, que después esa cartilla no significó, no encontré la cartilla, vaya a saber quién la tiene. ¿Y una cartilla una cartilla contenido? Al estilo de Paulo Freire, diríamos, con la foto, la oración generadora, y a partir de eso surgían las palabras, y después, bueno, el método global para que se entienda. Pero cuando quisimos hacer con otra compañera algo de la mujer, por lo menos preguntar qué hace la mujer en el barrio, las barbaridades que nos decían en las vecinales. Pero ustedes vienen a separar la cosa, si acá trabajamos juntos, pero hay especificidades, le dijimos. No pudimos sacar una foto, así que en esa cartilla salen dibujos de qué hace la mujer en el barrio, y ahí salen las fotos de todo lo privado, invisibilizado, y todo lo público que hacían en el barrio. Claro. O sea que nos dimos el gusto de poner esa lámina, diríamos, que sirvió esa cartilla para viajar por todos lados, porque la verdad que viajamos bastante, porque había una militancia que había quedado con sed
de empezar a trabajar después en la apertura democrática, pero no tenía, ni sabía qué había pasado en Latinoamérica, ni tenían instrumentos, diríamos, dispositivos para trabajar. Entonces, entre la alfabetización alternativa y la educación popular, hicimos dulce, porque fuimos a Salta, a Jujuy, a Tucumán, que nos llamaban esos grupos que querían, a Córdoba, que querían hacer educación popular y no sabían por dónde. Todo esto como acción educativa, ustedes Como ya habían acción creado. educativa. Contanos de esa. Bueno, esa acción organización. educativa la creamos en función de llevar adelante esto de la educación popular desde la alfabetización concretamente. Pero bueno, eso nos posibilitó también entrar, facilitar en los barrios una entrada, porque teníamos algo y ya habíamos hecho como acuerdo en los dueños de los barrios, que eran las vecinales en aquella época y que se estaban reactivando. Y tuvimos un trabajo en 8 barrios muy importantes, que después terminamos haciendo 3 casitas para las mujeres en esos barrios. Pero el tercer encuentro, diríamos, el segundo encuentro nacional, todo en este país ha sido a partir de los encuentros nacionales. O sea, como acción educativa, vos te insertás también en los encuentros nacionales de mujeres. Claro, porque esas mujeres que teníamos en proceso de alfabetización, empezamos a trabajar, diríamos hoy, perspectiva de género, pero había que llevarlas al encuentro. Claro. Entonces llegamos al tercer encuentro ya con un ómnibus con ellas. Ahí nos encontramos con algunas compañeras del CEAP que han pasado por acá, SECOPAL que han pasado por acá, y empezamos a pensar en términos de poder hacer una mesa de mujeres de confluencia, porque la confluencia, diríamos, que tenía muchas áreas, que también se trajo de América Latina y algunos habíamos llevado al Perú para gestar, porque nada se hace sin ablande, se hace una confluencia, lo que decíamos, grande. Bien, ya vamos a confluencia, bueno. Pero me gustaría hacer hincapié en eso, que hasta esos años, 89, 90, los encuentros eran de un sector social quizás no tan popular como son ahora los encuentros. Claro, creo que... Y fue una acción decidida de incorporar a las mujeres en los barrios. Pero fue una definición política incluso, de participación así, que se vea la cantidad de mujeres en los barrios que empezaban a cambiar a partir de esa experiencia mayoritaria. Viajar, jamás de los jamases. Y después nosotras, reunidas, pensando cómo hacer con esas mismas mujeres articuladas entre las organizaciones específicamente talleres temáticos para ahondar lo que salía en los encuentros. Que eso fue un poco una tarea de 18 años. Que fue eso muy es hermosa. la mesa de mujeres Esa de confluencia. es la mesa de mujeres de confluencia. ¿Y qué dinámica tenía? ¿Quiénes estaban allí? Hermoso. Allí estábamos, bueno, Acción Educativa, estaba CEASOL de Buenos Aires, que eran de extracción protestante, estaba CIPES, con nuestra compañera ya fallecida, hermosa, Martita Coelho, que se entusiasmó enseguida y empezó a trabajar. Estaba IDEAS también, que era otra organización. Todas tenían, estas organizaciones, deseo y perspectiva de educación popular. Después se fueron, diríamos, convirtiendo más en trabajos, aunque sea educativos, como IDEAS, pero tratando de ver por dónde la educación popular podía entrar en el sistema educativo. Y hoy vos ves muchas experiencias de educación popular dentro del sistema educativo en aquellas personas que realmente pudieron hacer que en el sistema entrara la educación popular, ¿no? Claro. También estaba en Mendoza la FEC, la Fundación Ecuménica de Cuyo, con Alida Benhuber, que fue un placer tenerla en una enorme carpa que decía el nombre de ella. Yo con ella hice el último 8 de agosto. El último 8 de agosto, exacto. Yo con ella hice un viaje de 2 meses por Holanda, iglesita por iglesita, pidiendo plata para las pobres de América Latina. Y no sabés lo maravilloso que fue. Y el otro día tuve un panel también de religión, y porque está muy esto de las protestantes que también quieren expresar su cosa, que su evangelismo no va con el evangelismo, diríamos, fascista que ha aparecido ahora, que hay muchas distancias, y la nombraron a ella como la primera pastora feminista en Argentina.
Alida fue la primera que trajo el feminismo dentro de su pastoreo, como le llaman. Qué bueno que las nombres, siempre Sí, decimos que hay me un montón encanta de recordarlas, mujeres me parece que son invisibilizadas y maravillosas. que está muy bueno nombrarlas. Sí, sí. De ahí te llevo a la multisectorial de Santa Fe, sí. que también fue muy poderosa. ¿Confluencia fue cuántos años? Trabajaron 18 años. Sí, 18. Y convivió con la multisectorial de Santa Fe con tu sí, participación allí. Contanos sí, cómo porque, se conformó. Lo que pasa es que al principio yo le llamo la era de tocar el timbre, porque estábamos haciendo eso, pues tocabas el timbre en las organizaciones. Tocabas el timbre en ATE, tocabas el timbre en ASAFE, que era el gremio docente, tocabas timbre en aquellos partidos donde podíamos encontrar mujeres que habían hecho la ley de cupo. Claro. En el 91, ¿me entendés? O sea, tocar el timbre como para decir, ¿por qué no nos encontramos en los sindicatos donde había mujeres que ya habían participado en algunos encuentros? Y esta cosa de decir, ¿por qué no hacemos una cosa en Santa Fe, articulada, plural, y empecemos a hacer actividades? Seguíamos todavía como mujeres, En el 91 no nos llamábamos feministas. Ni género ni feministas. No. Después la academia nos trajo el género, 93-94, y ahí levemente nos empezamos a llamar feministas. Esto de que todo el mundo hoy es feminista, nosotros recordamos que 10 años, mujeres. Decir feminista era ahuyentar. Era un proceso, y además fue siempre un proceso. En un lugar llevamos los materiales y demás y nos los tiraron todo. O sea, era complicado, había que construir esa cosa, ¿no? Con hechos incluso callejeros y hechos como, por ejemplo, el Día de la Mujer, poner como el primer Día de la Mujer en el 89 yo me acuerdo que tenía un amigo en el diario, en una esquinita, el Día de la Mujer Trabajadora, éramos 5 con el cartelito. Y ahí debe estar en el diario, que hay que recordar, porque no, pero ¿qué es el Día de la Mujer? Y yo fui a pedirle en extensión universitaria a una compañera que era una gran feminista, y no podríamos hacer una poesía para repartir y empezar a contar qué cosa esta. ¡Qué bárbaro! Vamos. Y después vení y contame más qué hacían las mujeres. Era todo iniciático, ¿no? Todo tocar el timbre. Todo tocar el timbre. Bueno, ya que después de tocar el timbre se hizo la primera multisectorial, que era muy grande, muy grande. Después se cortó ahí en la gran inundación de Santa Fe, que fue muy complicada la gran inundación, porque nosotras nos dedicábamos, fíjate, en la inundación, a buscar preservativos y a buscar toallitas y algodones, porque eso no lo tenían previsto. Entonces dijimos, acá faltan cosas, incluso preservativos, y hacíamos consejería en los lugares donde estaban todos los inundados y inundadas juntos, ¿no? Vamos a pasar a otros temas, porque vos trajiste también el aporte de la academia. Y este año en Córdoba estamos conmemorando un aniversario de la reforma universitaria, en el 18, y por eso también nos parece interesante preguntarle a las mujeres en general cuál es su relación en esto del derecho al acceso a la educación, cuál ha sido su relación con la Universidad de Córdoba. Así que hacemos un cortecito para escuchar esas voces y retomamos un poco la charla con vos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo. Hola, mi nombre es Luciana. En cuanto al recorrido que han hecho las mujeres de mi familia por la educación superior, es un recorrido que hemos iniciado las mujeres de mi generación. Mis tías, madre, el nivel mayor que han alcanzado es el nivel secundario o secundario incompleto. En cuanto a las deudas de la universidad como institución, me parece que va por el lado de la naturalización de las personas que ingresan a la universidad, como si las mujeres de barrios marginales, de sectores populares o barrios periféricos no ingresaran, y la naturalización en cuanto al género, que bueno, es como si todos fuéramos hombres o mujeres, y me parece que he escuchado muchos docentes que no logran tratar de dirigirse a la clase de manera más inclusiva en cuanto a las personas que van. Y creo que eso es una gran deuda de la universidad, poder trabajar con las ideologías que transmite. Hola, me llamo Victoria Cueva. Mi mamá era docente de educación especial. Mi abuela estudió Bellas Artes, un terciario, digamos, y mi abuela terminó la primaria nada más.
Respecto a los 400 años de la universidad pública, ¿cuáles pensás que son las deudas que tiene pendiente con las mujeres específicamente, con las identidades disidentes? Yo pienso, más que nada, por el trabajo que tengo en discapacidad, que estaría bueno incorporar, digamos, apuntes para las personas que no saben leer. Y con respecto a las identidades disidentes, ahora es como que hay más temáticas de género, pero se podría profundizar un poco más. El agradecimiento de estos testimonios de mujeres, otras mujeres que mueven el mundo, y también mencionar que Santa Fe fue pionera también en incorporar perspectiva de género en la universidad, ¿no? Sí, la maestría ya cumplió sus 30 años, fue pionera. Fue para América Latina, porque muchas latinoamericanas venían a Rosario, muchas cordobesas al principio. Yo soy de la segunda, diríamos, corte. Divino, nos seguimos encontrando con las compañeras porque fue 30 años. Cada 2 años nos encontramos, porque se hizo, sobre todo las que viajábamos, que era cada 15 días, viernes y sábado, a la noche en Dulce Montón dormíamos juntas, y no dormíamos porque hasta las 4 de la mañana seguíamos discutiendo. Fue una hermosura de experiencia esa, realmente. Y para despedirte, Mabel, sabemos que hay una presencia en tu vida que de alguna manera también fortaleció tu militancia. Sin lugar a dudas, y ese fue el Pepe Serra, que está ahí en el recordatorio, ya hace 2 años que partió, y fue feminista. Fue feminista. Pionero, aunque feminista. No sé si tan pionero, porque era muy racional y muchas cosas corporales no les costaba, pero sí, realmente él fue primero en impulsarme. Tenés que ocuparte de esto, yo no lo veía, pero sí, realmente un gran compañero, un gran educador popular, sobre todo. Está muy bueno también traerlo. Sí, recordarlo. Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos charlando seguramente. ¿Cómo no? Y a la audiencia de Mujeres que Mueven el Mundo, recordarles que nuestros programas anteriores están en el Canal U y están en el sitio de YouTube de la Secretaría de Extensión. Nos volvemos a encontrar en las próximas ediciones. Nos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar.